Hart va a enumerar, destacar los defectos de la noción del orden coercitiva, es decir, del modelo simple original que dice que la norma jurídica es una orden general respaldada por amenaza. Hart justifica esto diciendo que no todas las normas ordenan hacer o no hacer algo, ni que no todas las normas jurídicas, aun cuando sean deliberadamente creadas, sean necesariamente órdenes dadas a otros. E incluso pone el ejemplo de que hay órdenes que obligan con frecuencia a los propios legisladores. Bueno, dice que estas objeciones las divide en tres grupos. Tres grupos relacionados al contenido de la norma jurídica, al ámbito de aplicación de esta y al origen. Con relación al contenido de las normas jurídicas, Hart determina que hay una cierta analogía entre el modelo simple, es decir, las órdenes generales respaldadas por amenaza, con la ley penal. Bueno, ya que la ley penal busca crear un motivo para que las personas se abstengan de realizar conductas que se denominen ilícitas. Este motivo es la sanción a partir de las violaciones del derecho penal. Y también se puede establecer una cierta analogía con la responsabilidad extracontractual. Bueno, en esto no habría problema. La verdadera objeción o la causa a distinguir en este caso es cuando normas jurídicas respecto de cual esta analogía no se corresponde. Estas serían las normas que confieren potestades a los particulares. Examinamos estas diversas reglas jurídicas que confieren estas potestades. Podemos agruparlos en diferentes tipos. Vamos a encontrar que reglas relativas a la capacidad o a la condición personal mínima que tienen que tener aquellos que ejerciten dicha potestad. Otras reglas destacan la forma y la manera en que la potestad tiene que ser ejercida, ya sea por escrito o verbalmente, y en este caso cómo tiene que ser realizado y autenticado. Y otras reglas van a determinar la variedad, el plazo, las estructuras de los derechos y deberes que los individuos pueden crear mediante tales actos jurídicos. Otras normas que no cumplen la idea del modelo simple, es decir, de órdenes generales respaldadas por amenazas, se asimilan al ámbito judicial, legislativo o ejecutivo. Por ejemplo, las normas que son dictadas por el funcionario de un tribunal y que especifican el objeto y el contenido de la jurisdicción de un juez, o las que designan quién va a ocupar un cargo y por cuánto tiempo, o las que definen las condiciones y límites y dentro de las cuales las decisiones de los jueces serán válidas. Hart establece que la radical diferencia de función entre las normas que acuerdan potestades y una ley penal se ve mucho en los modos corrientes de hablar. Dice que se puede cumplir o no con lo establecido, pero que si no se cumple el acto no va a ser válido, sino que va a ser nulo. A pesar de esto, hay un gran deseo de uniformidad en la teoría jurídica, y por lo que se han buscado argumentos para establecer que la noción de órdenes respaldadas por amenazas, es decir, la del modelo simple, es adecuada para el análisis de las reglas que confieren las potestades, como es así, ya dijimos, para las reglas del derecho penal. Bueno, uno de estos argumentos que están a favor de la uniformidad son el de la nulidad como sanción y el de las reglas que confieren potestad como fragmentos de normas jurídicas. Los fundamentos para asimilar la nulidad como una sanción se dan, por ejemplo, ya que cuando no se cumplen las reglas que determinan alguna condición esencial que debe tener el acto para llevarse a cabo, se lo va a amenazar con la nulidad del acto. Es decir, se asemeja la nulidad con un mal, un agravio o una sanción impuesta. Una sanción impuesta por el derecho a raíz de una transgresión de una regla. Para Hart, no debe ser considerada como sanción, ya que en muchos casos no le causa un mal a la persona que no cumplió las condiciones de validez. Hasta puede serle indiferente. El otro argumento para darle uniformidad a esta regla, son las reglas que confieren potestades como fragmentos de normas jurídicas. Es decir, que la norma jurídica, la norma primaria, es la que establece la sanción. Y un fragmento de esta sería la norma secundaria. Es decir, una parte, algo que lo complementa, que es accesoria a esta norma primaria, es la secundaria, y son las que van a prescribir a los funcionarios para que apliquen ciertas sanciones en ciertas circunstancias a aquellos que cometan un delito. No es necesario que esta norma secundaria tenga una sanción prescripta. En cambio, la primaria o la norma genuina, como diría Kelsen, es la que transcribe la aplicación de alguna sanción.
Hart va a criticar esto por el hecho de que estas versiones van a intentar reducir las reglas jurídicas a una forma única. Es decir, que van a reducir todo el derecho y deformarlo. Van a deformar las funciones sociales que las diferentes reglas cumplan. Hart dice que como consecuencia de esto se va a dejar intactas las leyes penales y a las que imponen deberes, pero a las que confieren potestades se va a reducir esa forma. Y cuando se reduce esa forma, se oscurece la función que estas reglas tienen en la sociedad. Por lo tanto, representar a las reglas que confieren potestades como fragmentos de aquellas que imponen deberes es oscurecer las características distintivas del derecho y las actividades posibles dentro de su estructura. Bueno, en relación a la segunda objeción, es decir, a la del ámbito de aplicación, cabe destacar que la orden respaldada por amenazas es esencialmente la expresión de un deseo de que otros hagan o se abstengan de hacer ciertas cosas. Hart dice que es posible que la legislación pudiera asumir esta forma y que las letras estuvieran exclusivamente dirigidas a otras, ya sea por un monarca absoluto o por un conjunto de hombres que estén legislando. Este monarca generalmente queda fuera del alcance de las leyes que dicta. Y destaca el autor que también, incluso en un sistema democrático, se pueden dictar normas que no se aplican a aquellos que las sancionen. Pero el ámbito de aplicación de una norma jurídica tiene que ser siempre una cuestión de interpretación de la orden, del mandato. Y al ser interpretado se puede incluir o excluir a aquellos que lo dictaron. Hoy en día, bueno, en el momento de Hart y hoy también en la actualidad, se aprueban muchas leyes que imponen obligaciones jurídicas a sus mismos autores. Véase el ejemplo de las leyes que regulan el Congreso. Este fenómeno jurídico, dice Hart, va a ser desconcertante solamente cuando se coincidan las normas como establecidas siempre por un hombre u hombres que están por encima del derecho a otros que se hayan sometidos a él. Esta sería la imagen vertical del derecho. En relación al ámbito de aplicación de la norma jurídica, Hart, a modo de conclusión, determina que es necesario una corrección al modelo de órdenes o reglas coercitivas, es decir, una concepción nueva de la legislación, introduciendo pautas o criterios generales de conducta que sean seguidos generalmente por la sociedad. Hart dice que el legislador no es necesariamente el que da órdenes a otro y quien tampoco está por definición fuera del alcance de lo que hace. Dice que, a semejanza del que promete, va a ejercer potestades conferidas por reglas y muy a menudo puede incluso quedar dentro del ámbito de estas reglas. Bueno, y como ya dijimos, la última objeción hace referencia a los modos de origen. Las teorías que utilizan el modelo de las órdenes coercitivas pretenden que toda norma jurídica debe su estatus de tal a un acto deliberado de creación jurídica. Pero hay un tipo de norma que contradice esta pretensión y esa es la costumbre. Hart va a decir que la costumbre solo es derecho cuando pertenezca a la clase de costumbres que sean reconocidas como derecho por un sistema jurídico particular. Es decir, que cuando el tribunal aplique la regla consuetudinaria en casos determinados, esta norma hace derecho, y si no, van a ser simples costumbres. El conocimiento jurídico de la costumbre se le enfrentan dos posiciones. Una que dice que no necesariamente es verdad que mientras las reglas consuetudinarias no son usadas en los litigios carecen de estatus como derecho, se le contrapone el dogma de que nada puede ser derecho mientras alguien no haya ordenado que lo sea. Hart considera esto como una posibilidad de que un sistema jurídico podría disponer que ninguna regla consuetudinaria tiene el estatus de derecho.